monstruo del lago. Hola, soy Ale Torres. Muchas gracias por leerme. Aquella vez había estado conduciendo desde la mañana con dirección a Tepic, y para cuando se empezó a hacer de noche, mi cuerpo ya estaba pidiendo a gritos un descanso. Así que en cuanto vi un camino de tierra que llevaba hacia un campo, pensé que había dado con el sitio perfecto para estirar las piernas y descansar un poco. Por cierto, si alguien se lo pregunta, en el camión que manejaba en ese entonces no había cama, por eso no podía descansar bien ahí adentro. Yo trabajo en una empresa que te da muchas libertades. Por ello, en varias ocasiones tenía la facilidad de tomarme este tipo de descansos largos. Aparqué el camión y saqué una tienda de campaña que siempre llevo por si las moscas, y ya me fui caminando hasta un sitio en el campo cerca de un lago. Montar la tienda fue cosa de minutos. Después de tantos años practicando senderismo y acampando en tantos lugares, podría hacerlo con los ojos cerrados. Con la tienda ya lista, reuní un par de troncos y encendí una pequeña fogata. Me senté a contemplar el lago con una cerveza en la mano, disfrutando del fuego y el sonido de los grillos. Hasta el viento parecía estar de mi parte, soplando lo justo para mantenerme fresco, pero aventando el humo de la fogata lejos de mí. Todo iba perfecto. Hasta que esa cosa apareció. Me acuerdo que todo estaba bien silencioso, Ger. Podía escuchar todo lo que me rodeaba con total claridad. Nada de autos, nada de personas, solamente la naturaleza. Y entonces, de las profundidades del lago, algo emergió. No se trataba de una persona ni un animal, pero tenía elementos de ambos. Caminaba en dos patas y tenía una baja estatura, quizá 1,5 metros de alto, pero era muy oscuro y casi no podía distinguir su forma. Se movió un par de metros como lo hacen los simios o gorilas. Era lento. Ahí me quedé congelado, mirando a ese monstruo. No me moví, no podía. Y entonces hizo un sonido muy raro, como el de un gallo, pero mucho más profundo. Luego pensé en la fogata. Como estaba encendida sería como un foco en medio de la oscuridad, y esa cosa me vería. Y como no tendría tiempo de apagarla, mejor me levanté, y casi me pongo a correr de vuelta al camión. Pero por extraño que pareciera, segundos después, la cosa se fue. Se sumergió en el agua otra vez como si nunca hubiera estado ahí, ignorándome por completo. Bueno, no sé si me habrá visto, pero si lo hizo, no me dio importancia. Apagué la fogata a pisotones, agarré mis cosas como un loco y corrí al camión. Me estuve tropezando varias veces porque la tienda de campaña ni la desarmé bien, solo quería salir de ahí. Una vez dentro del vehículo, pisé el acelerador y salí de ahí a toda velocidad. Y pues esa es mi breve experiencia, Ger. He visto muchas más cosas que espero poder contarles en otros momentos, pero por ahora eso es todo. Espero les gustara. El reflejo equivocado. Anónimo, por favor. Yo manejo un tráiler y quiero compartirles un evento que me cambió la vida, literalmente. Era una noche normal. Estaba en la carretera para entregar unos insumos a un poblado. Llevaba horas manejando y sí estaba cansado, pero no más de lo usual. Como no tengo espejo retrovisor, me gustaba tener un espejo ahí para mí para verme por si se necesitaba. Este espejo siempre apuntaba hacia mí. Aquella noche, vi algo raro en ese espejo. Estoy tan acostumbrado a que de reojo mi reflejo se mueva conmigo que de inmediato percibí que algo andaba mal cuando sucedió. No sé qué movimiento hice que mi reflejo no se movió igual que yo. Imagínate, estás ahí conduciendo, te rascas la nariz o algo y tu reflejo sigue como si nada, mirando al frente. Sentí horrible, pero pensé, es el cansancio, necesito un café o algo para despertarme. Fue cosa de un instante, pero lo noté. Seguí adelante. Intenté olvidarme de eso. Podría haber un montón de explicaciones lógicas a lo que pasó.
Desde ese momento constantemente miraba al espejo, y ahí estaba mi cara haciendo lo mismo que yo como debería. Al ver que todo estaba como tenía que estar, seguí mi camino. Pero ya me empezaba a dar miedo. Y como me gusta escuchar historias de miedo mientras manejo, pues peor tantito. Más adelante volvió a suceder. Hice algún movimiento que no recuerdo, y me percaté con la vista periférica que el maldito reflejo no se movió. Me empecé a sentir nervioso. No era normal y lo sabía. Traté de centrarme en la carretera, en no hacer alguna tontería. Pero ¿cómo te ignoras a ti mismo? Intenté no mirar. Intenté concentrarme en la música o el sonido del motor, en cualquier cosa, pero no podía. Volví a eso de estar mirando el espejo continuamente. Pero ahora yo estaba rezando. Ahí tengo un rosario colgando. Lo agarré y me lo puse. La gota que derramó el vaso sucedió un par de kilómetros después. Cuando creí que ya todo estaba bien otra vez, en algún punto noté cómo el reflejo me estaba viendo directamente a mí. En chinga que volteo a ver el espejo, y pues en teoría todo estaba bien porque tanto yo como el espejo nos estábamos viendo, pero estaba seguro que ese reflejo me estaba viendo a mí desde antes. Según yo, apenas transcurrió un segundo en el que sucedió todo esto. Pero un segundo es lo que hace falta para que suceda un accidente. Casi me salgo de la carretera. Pegué contra unas vallas y por poco me estampo contra un carro adelante. Volví la vista al frente y seguí el camino, pero del puro coraje y miedo arranqué el espejo y lo lancé por la ventana. Desde ese accidente no puedo ver un espejo en un auto o en cualquier lugar sin sentir que me da algo. Lo evito tanto como puedo. Siento que me va a volver a suceder y no sabes el miedo con el que vivo. He pensado ir al psiquiatra y todo eso, pero ¿y si resulta que no estoy loco? Eso es lo que me da más miedo, porque si es real, ¿qué diablos hago? No puedo seguir evitando mi reflejo toda la vida. O quizás sí, no lo sé. La verdad es que no me ha vuelto a suceder nada raro desde entonces, pero aún así me queda el miedo. Espero de corazón que todo fuera un malentendido. Mi cerebro cansado, funcionando mal o algo así. En fin, te mando un saludo a ti y a todo tu equipo, Ger. Saludos. Ella saltó. Antes que nada me presento. Me llamo Diego, para servirte. Llevo más de 15 años manejando camiones. Sí, es un jale pesado. Mucha carretera, mucho pueblito olvidado por Dios y mucho café malo en gasolineras de mala muerte. He visto de todo. Animales atravesando la carretera, conductores borrachos, accidentes feos. Pero todo eso es nada comparado con lo que voy a contarte. Era de noche, con un frío tan canijo que no se quita ni con 3 chamarras. Estaba en una carretera de esas que casi ni en el mapa salen. Entonces llegué a un puente alto, un puente del montón común y corriente. Abajo había un río, y algo me hizo frenar. Había una figura cerca del medio del puente parada justo al borde. Era una mujer, vestida toda de blanco. Estaba llorando. Tenía las manos en el rostro. No es que sea un pan de Dios, pero me gusta ayudar a la gente, así que paré el camión al lado de la carretera, más adelante del puente. Lo dejé en neutro y me bajé. No sabía qué esperar, pero algo me decía que debía llegar a ella rápido. Tenía la sensación de que se iba a lanzar. Corrí como nunca. Desde unos metros antes le empecé a gritar cosas como «Oiga, señorita, ¿todo está bien?» Pero ella ni se inmutó, como si yo no existiera, como si todo a su alrededor no existiera. Y yo estaba a punto de llegar a ella. Estiré la mano, pensando que tal vez podría agarrarla, evitar que hiciera alguna tontería. Pero en ese momento, ella saltó. No lo podía creer. Se me paró el corazón en seco. Llegué al borde del puente casi tropezando, con la respiración entrecortada y el corazón saliéndoseme del pecho.
Miré hacia abajo buscándola en el agua, buscando alguna señal, algo que me dijera que esto no había pasado de verdad, y efectivamente no había nada, ni burbujas, ni un chapuzón, nada de nada. Solo el río, oscuro, siguiendo su curso como si nada hubiese pasado, como si la mujer nunca hubiera estado ahí. Y ahí me quedé, pegado al borde del puente, mirando hacia ese río que no me decía nada, preguntándome si realmente había visto lo que creo que vi. Después de que la mujer saltara, yo no sabía qué hacer. Me quedé ahí, con la cara de tonto, mirando el río oscuro como si esperara que de un momento a otro saliera una mano o algo. Nada, hermano, como si el río se lo hubiera tragado. Llamé a emergencias y esperé. Me quedé ahí cerca un buen rato esperando, fumando todos los cigarros que tenía y dejando el motor del camión encendido para no quedarme tieso de frío. Horas después llegaron. Hicieron un montón de preguntas, buscaron en el río y alrededores, pero nada, ni rastro de la mujer. Me tomaron declaración y todo, como si fuera una película, pero al final se fueron con las manos vacías. Dijeron que no había reportes de mujeres desaparecidas en la zona, que quizá fue una ilusión óptica o que estaba cansado. O sea, me trataron como si fuera un loco, vaya. Al final cada quien se fue por su lado. La neta me quedó un coraje porque sentí que a los policías ni les importó. No sé cómo funciona o debería funcionar este tipo de cosas, pero el hecho de que todo mundo se fuera a sus actividades normales sin haber una investigación apropiada me molestó bastante. Pero bueno, ustedes sacarán sus propias conclusiones. El gato negro. Hola, Ger. Un gusto saludarte. Anónimo, por favor. Esta historia comienza en una carretera que apenas usan, tan abandonada que no está bien iluminada. No te cruzas con un alma y el asfalto está descuidado. Iba manejando normal cuando de pronto un gato negro con una única mancha blanca medio grande en el lomo se cruzó delante de mi tráiler y se iluminó por los faros. Frené como pude y el animal se quedó agazapado allá adelante, mirando el tráiler por unos segundos, y de pronto saltó y se fue. Este podría haber sido un reencuentro cualquiera sin importancia, pero desde ese momento todo cambió porque empecé a ver el mismo gato en todos lados. Paraba en un área de servicio para tomar un café o para ir al baño, y ahí estaba él, mirándome desde lejos. Me bajaba en un pueblo para entregar algo, y de alguna manera el gato también estaba ahí. No sabía cómo lo hacía, pero siempre me lo encontraba. Y lo peor es que hasta empezó a aparecer en mis sueños. En el sueño estoy en la misma carretera solitaria, y el gato se cruza de nuevo, y todo empieza otra vez. Es como si estuviera atrapado en un bucle o algo así. Y lo más loco es que después de eso, las rutas que me asignaban en el trabajo eran cada vez más extrañas. Me mandaban a pueblos que cuando los buscaba en internet resultaba que tenían historias de brujería o de gatos negros. No podía ser coincidencia, ¿verdad? También me pasaba que las luces en mi casa o en el tráiler empezaban a parpadear solas. Que sí que podrían ser fallos eléctricos, pero es que ocurre siempre que pienso en el gato o cuando siento que me observan. Es como si alguien o algo estuviera jugando conmigo. Lo que sí de plano fue como el límite para mí fue que un día en carretera hubo un accidente bastante fuerte. El tráfico estaba lentísimo, por lo que cuando pasé cerca del accidente pude ver todo a detalle. Y ahí estaban los autos destrozados, las ambulancias, los policías, los seguros, y en un lugar medio alejado estaba el gato negro con la mancha blanca. Me le quedé viendo, pero este solo observaba el accidente. La verdad es que todo esto es algo que no puedo explicar y me da mucho miedo. ¿Qué significa ese gato? Creo que hasta para el más incrédulo, mi experiencia no puede ser una mera coincidencia. Pero bueno, espero que no sea nada malo para mí. Gracias por leerme. Espero poder aparecer en un video. Me daría mucho gusto escucharme mientras voy manejando. Los acompañantes indeseados.
Hola, Ger. Me encantan tus historias. Te escribiré un relato que me contó mi hermana mayor, de cuando ella tenía alrededor de 20 años. Mi hermana es un alma libre que desde que era pequeña se escapaba de cada lugar para andar paseando por toda la ciudad con sus amigos. En un momento dado, ella perteneció a un grupo de concheros. Para quien no sepa qué es eso, son los danzantes de rituales prehispánicos. Ellos anhelaban conocer pueblos remotos de costumbres muy antiguas, así que salían en búsqueda de pueblos que llegaban a conocer los más antiguos del grupo, personas que incluso hablaban más de 10 idiomas autóctonos de México. En fin, el asunto acá es que para llegar a dichos lugares escondidos de Chiapas, Puebla o Oaxaca pasaban por muchos riesgos, ya que iban todo el camino pidiendo un aventón. Además de que nadie contaba con vehículo particular, no tenían casi nada de ingresos con sus ocupaciones de músicos, artesanos, danzantes, herbolarios y demás. Conforme avanzaban en su aventura, algunas personas del grupo decidían irse quedando para probar suerte en estos otros destinos, mientras que muy pocos iban hasta los pueblos más apartados de la civilización. Entre esos valientes estaba mi hermana. Una ocasión solo quedaban 3 compañeros y ella, e hicieron autostop a un gran tráiler que sí les hizo la parada. Dentro de este había 2 muchachos, pues cuando son rutas largas suelen turnarse los choferes para no quedarse dormidos en el camino. Uno de ellos iba durmiendo pacíficamente. Al parecer, el conductor estaba acostumbrado a las personas que hacían autostop, así que él muy amablemente les hizo la plática sobre el camino, familia y temas comunes. Pero en un momento dado, siendo ya más de medianoche, estaban en un tramo de la carretera con una oscuridad extrañamente densa. Comenzó a hacer mucho frío y a los costados de la carretera había solo bosque en abundancia. Había algo en este ambiente que puso muy inquietos y preocupados a los que íbamos en ese camión. Todos quedaron en silencio ante dicho cambio de ambiente tan abrupto. Incluso el señor que iba dormido despertó de la nada. Después de un largo silencio incómodo y desagradable, se comenzaron a escuchar pasitos en el techo del vehículo. No eran pasos de una persona normal. Se escuchaban diminutos, muy claramente. De repente, también se comenzaron a oír por dentro de la parte posterior del tráiler, donde al parecer llevaban cargamento. El chofer no cambió su actitud, ni se veía incómodo tampoco. Pero mi hermana y sus compañeros sí lo estaban, y se preguntaban entre ellos qué estaba pasando. ¿Escucharon? Sí, son pasitos pequeños. Ante eso, el chofer nos respondió con un tono demasiado serio. No deben de ponerles atención porque nos pueden sugestionar, y nos harán sufrir un choque. Son duendes. A mí ya no me extraña escucharlos, e intento ignorarlos, pues así es como se retiran poco a poco. El copiloto, al percatarse de la situación, dijo con incluso un toque de desdén: «Ay, otra vez no. Solo cambien de tema e ignórenlos». Y así lo hicieron mi hermana y sus acompañantes, aunque les fue muy difícil de guardar la compostura, pues en realidad seguían nerviosos por lo que aún seguían escuchando. Acompañando a los pasitos, mi hermana dice que también se oían risitas diminutas y con cierta malicia. Los seguían inquietando. Pero conforme ellos intentaron seguir en su plática, las risitas y los pasitos fueron desapareciendo gradualmente, hasta que en un momento dado, la densidad del ambiente desapareció e incluso sintieron que amaneció más pronto de lo normal después de eso. Uno de los relatos maravillosos de mi hermana, el espíritu libre de la familia. El atrapasueños. Anónimo, por favor, Ger. Todo comenzó en una pequeña parada en una tienda de antigüedades en una ciudad insignificante de Nuevo México.
En un día que prometía ser como cualquier otro, cambió mi vida como nunca imaginé. El sol brillaba con fuerza, un sol abrasador que parecía querer absorber hasta la última gota de humedad del aire y de mi piel. Los confines de la ciudad apenas se extendían a lo largo de un par de carreteras polvorientas, con la única interrupción de la autopista que la atravesaba. Decidí estirar las piernas un poco, deseoso de liberarme del encierro de mi vehículo. Me tropecé casi por accidente con una pequeña tienda de antigüedades que parecía haber surgido de la nada. Era un laberinto de objetos de tiempos pasados, cada uno prometiendo su propia pequeña historia. Muebles antiguos, joyería de plata, juguetes que ya no se fabricaban. Todo parecía tener una capa de polvo, como si el tiempo hubiera dejado su huella en cada artículo. Pero entre los tesoros olvidados, algo atrajo mi atención. Un objeto colgante en una esquina, algo que a primera vista parecía un atrapasueños. Este objeto parecía más viejo que cualquier otro de la tienda, con su red de hilos enredada y llena de nudos y sus plumas desgastadas. Lo estudié de cerca, fascinado por su carácter único. El anciano, dueño de la tienda, un hombre que parecía casi tan antiguo como el objeto que yo sostenía, se me acercó. Me contó con una voz delicada que este atrapasueños era especial, que era un atrapasueños compartido, que su peculiaridad es que podía soñar lo que otras personas habían soñado. Decidí comprar el atrapasueños, más por la curiosidad de poseer un objeto con una historia tan peculiar que por cualquier creencia en su supuesta magia. Lo colgué en el retrovisor de mi vehículo como un pequeño recuerdo de mi visita y de un viejo que vendía objetos de otras épocas. Esa noche, mientras conducía bajo la sombra de las montañas a lo lejos, el atrapasueños bailaba suavemente al ritmo de mi vehículo. La luz del atardecer se filtraba a través de su red de hilos, proyectando un intrincado patrón de sombras en el interior de mi vehículo. No tenía idea de lo que estaba por venir, de cómo este objeto, que había comprado en un capricho, desafiaría mi comprensión de la realidad. Al día siguiente puse en marcha mi camión como cualquier otro día, con la esperanza de llegar a mi próximo destino antes del atardecer. Esa noche, tras un largo día de viaje, decidí descansar. Aparqué mi camión a un lado de la carretera, me preparé una cena rápida y me acomodé en la cabina para dormir. El sueño vino pronto, pero no fue el descanso que esperaba. Me vi envuelto en una pesadilla poblada por personas que no conocía, en lugares que nunca antes había visitado. Me hablaban con familiaridad, a veces me llamaban por otros nombres, y a veces incluso me veía a mí mismo como una mujer. Y las cosas que ocurrían no eran agradables. Amores perdidos que se desvanecían ante mis ojos, errores que parecían repetirse una y otra vez. Cada sueño era más terrorífico que el anterior. Desperté empapado en sudor, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Al principio lo atribuía al estrés del viaje, a la soledad de la carretera, pero entonces las pesadillas empezaron a seguirme durante el día. De vez en cuando veía figuras borrosas en mi periferia, pero cuando me giraba para mirar no había nada. Oía susurros en el viento, palabras extrañas que parecían llamarme. Cada vez más la línea entre el sueño y la realidad comenzaba a desdibujarse. Fue entonces cuando recordé las palabras del anciano. No solo atrapaba pesadillas, las contenía. Empecé a temer que estuviera liberándolas, que estuviera viviendo las pesadillas que otros habían soñado antes que yo. Pasaron las noches y la situación no hizo más que empeorar. Cada sueño era más real, más vívido, y las apariciones durante el día se volvían más frecuentes, más claras. Estaba atrapado en un ciclo de terror que parecía no tener fin. Y entonces, una noche, después de un sueño particularmente aterrador, me desperté con una claridad que no había sentido en mucho tiempo. Tal vez fue el terror que me sacudió la mente, o tal vez fue la desesperación que agudizó mi instinto, pero finalmente comprendí lo que tenía que hacer. Tomé el atrapasueños en mis manos, salí de la cabina, caminé hasta un lugar apartado de la carretera, lejos de mi camión, lejos de cualquier cosa que pudiera ser dañada. Y allí,
En medio de la soledad de la noche, quemé el atrapasueños. Las llamas lo consumieron rápidamente, cada hilo y cada pluma, y mientras miraba, sentí un alivio que no había sentido en mucho tiempo. Al día siguiente me desperté en la cabina de mi camión. El sol brillaba a través de la ventana. No había pesadillas, no había sombras borrosas, no había susurros en el viento, solo el silencio tranquilo de la mañana. Nunca supe con certeza si quemar el atrapasueños fue lo que puso fin a las pesadillas. Quizá fue solo una coincidencia. Quizás las pesadillas habrían cesado de todos modos. Pero desde esa noche, las pesadillas no volvieron. A partir de entonces seguí mi camino, llevando mis cargas de un lugar a otro, recorriendo las carreteras de este vasto país. Pero ya no soy solo un hombre práctico que no tiene tiempo para las supersticiones o creencias sobrenaturales. Ahora soy un hombre que ha visto un lado de la realidad que no creía posible. Gracias por leerme. Aquí termina mi historia. Un abrazo. Gigantes de paja. Trabajo como transportista de muebles para gente que se muda. A veces las mudanzas son de una ciudad a otra y las personas requieren que se muevan todos sus muebles a su nuevo hogar y toca ir por carretera por horas. Es rara la vez que alguien decide hacer esto, pues el costo es elevado. Una de esas ocasiones en las que me tocó llevar una gran cantidad de muebles a Morelia, ocurrió esta experiencia que solo puedo calificar como paranormal, o al menos completamente inexplicable. Recuerdo haberme despertado muy temprano para prepararme y salir a las 10 de la mañana y encaminarme a la residencia que abandonaba la familia. Se ve que eran adinerados no solo por la cantidad de muebles, sino porque estos se veían muy extravagantes, de esos que solo la gente rica tiene. Ahí mis compañeros y yo nos encontramos y comenzamos a subir los muebles al camión. Después de subir todo, puse mi disco de música favorito y emprendí mi camino a Morelia. Para entonces ya eran las 3 de la tarde y llegaría justo a tiempo a la ciudad para descansar, para al día siguiente acomodar todo en la nueva casa. El salir de la ciudad no significó ningún problema ni nada especialmente digno de contar, pero la historia importante ocurrió en plena carretera y puedo asegurar que fue una de las experiencias más extrañas de mi vida. Si no mal recuerdo, ya iba a mitad de camino. Ya había pasado un pueblo de nombre Atlacomulco, cuando de pronto vi una figura humana de color dorado posada en el campo. La altura que tenía era impresionante. Bajé un poco la velocidad para verla mejor y fue increíble. Estaba hecha completamente de paja como comprimida y varias partes tenían lo que parecían ser lazos que le servían de soporte y la amarraban para que no se deshiciera. En realidad tenía una forma muy básica: 2 piernas, 2 brazos y una bola que sería la cabeza. Pensé que quien haya hecho eso debía ser muy talentoso. Continué el camino y a 1 kilómetro encontré otra de esas esculturas, tan alta que cuando pasé a su lado el techo de mi camión me impidió verle la cabeza. A lo largo de medio kilómetro más adelante, el cielo, que hasta entonces estaba despejado, comenzó a nublarse. Fue de lo más extraño ver un cambio de clima tan repentino y brusco. Y una vez más, otra de esas estructuras humanas apareció al lado de la carretera. Pero esta tenía una posición mucho más natural, como si realmente estuviera haciendo una pose discreta. Había algo en todo esto que me estaba empezando a preocupar y dar mala espina. Y en realidad no tenía por qué, pues eran simples gigantes de paja, esculturas que algún genio creó por alguna razón. Una lluvia empezó a caer,
y una neblina bajó de las montañas para taparnos la visión en gran medida. Reduje la velocidad por seguridad y continué el camino. Cada vez era más imperativo llegar a Morelia. Cada un par de cientos de metros me encontraba con otro de esos hombres gigantes dorados que ahora se ocultaban en la densa niebla, pero alcanzaba a notar que sus posiciones eran más y más reales. Se sentía como si de verdad fueran monstruosidades esperando a atacar desde sus escondites nubosos. Según mis recuerdos, el ambiente, el cielo y la sensación de todo en general se volvió demasiado oscuro y comencé a sentirme muy inseguro. Sentí que aquellos gigantes de paja estaban vivos. Llegó un momento en el que dejaron de aparecer. Fue tan repentino que ni me di cuenta cuando los dejé de ver, pero todo, hasta el clima, se tranquilizó. Esa misma noche busqué noticias de los gigantes de paja, pero no encontré nada en absoluto, salvo algunos eventos donde hacen esculturas enormes de este material, y se quedó como una anécdota extraña para contar. Y claro, nunca más los volví a ver. La bruja y los rituales. Hola, me llamo Bernardo. Mi hija me platicó de tu programa y me pidió que te enviara esta experiencia que viví para que la pueda subir en un video. Muchas gracias. Yo soy fletero y llevo muebles pesados de un lugar a otro. Aquel día estaba cansado de conducir mi camión durante horas en la carretera. Ese día me había enfermado de gripa y tontamente me tomé unas pastillas que me dejaron somnoliento. Estaba buscando un lugar para descansar, así que mientras cruzaba una zona con un bosque cercano, me atreví a bajar del camión e irme a deambular por ahí y quizá hasta echarme una siesta. Como nadie controla mi horario e iba muy bien de tiempo, me podía dar ese lujo. Aquel lugar emitía una extraña sensación, como si algo maligno se escondiera entre los árboles. Fue algo que capté casi de inmediato, pero no quise prestarle atención. Después de caminar durante un rato, encontré un pequeño claro en el medio de los árboles. El sol estaba dando directamente ahí, y con el frío que hacía me iba a venir muy bien un baño de sol. Me senté en las gruesas raíces de un árbol que estaba por allí y me recargué en el tronco. Miré al cielo y me empecé a relajar. Sin embargo, al bajar la mirada, noté algo que de inmediato me arrebató el sueño y la tranquilidad. Me di cuenta que había restos de utensilios y cosas muy extrañas ahí. Lo primero que vino a mi mente eran rituales. En gran parte del claro había velas derretidas, hierbas secas y hasta cristales rotos esparcidos por el suelo. No podía creer lo que veía. Yo la verdad es que soy muy creyente de estas cosas, así que el solo hecho de estar ahí presente me dio muy mala espina. De repente, oí un ruido detrás de mí. Me giré lentamente para ver qué era, y casi me desmayo del susto. Frente a mí estaba un ave negra, enorme, parecida a un buitre. Yo calculo que al menos tenía 1 metro de estatura. Tenía ojos brillantes que me veían directamente. Emitió un chillido agudo que me heló la sangre en las venas. Sus chillidos eran tan fuertes que parecían sacudir el bosque entero. No podía moverme ni gritar. Estaba paralizado por el terror.
La criatura se acercó lentamente a mí, amenazante, con sus alas extendidas como si fuera a atacarme en cualquier momento. Pero entonces se detuvo justo delante de mí y me miró fijamente con sus ojos rojos, brillantes. Por alguna razón recuperé mis sentidos y empecé a correr por donde había venido tan rápido como pude, y sin mirar atrás ni siquiera una vez hasta salir del bosque. Una vez en la carretera me subí a mi tráiler y me fui. Yo creo que eso que vi fue una bruja, pero quién sabe. Muchas gracias por leerme. Un saludo a su audiencia de parte de mi hija Nayeli y de mí. El hotel en la nada. Saludos. Espero mi experiencia les agrade. Yo tengo un pequeño camión que ocupo para fletes. He viajado por toda la República transportando lo que sea que me pidan para las mudanzas. Tengo muchas historias de terror, puesto que llevo en este negocio desde 1989. Así que aquí les va una. Si quieren oír más, escríbanlo en los comentarios del video y ya lo leeré. Recuerdo que aquella vez iba desde la Ciudad de México hasta Chihuahua. Les sorprendería cuántos viajes he hecho en los que me lleva días y días en el camino. La paga es muy generosa. Eso y que puedes viajar es lo único bueno, porque como imaginarán es de los trabajos más cansados que existen. Estar tantas horas al volante llega a ser horrible. Esta historia, al ocurrir por ahí de 1998, significaba que no había tanto internet como ahora y no tenía la oportunidad de agendar mis alojamientos previamente porque era muy difícil saber a qué hora iba a llegar y qué día, y sobre todo, qué alojamientos tenía disponibles. Imagínense, hasta mapas en papel teníamos que usar en aquel entonces. Ahora con tantas cosas de tecnología que existe, sé perfectamente cuánto tiempo me va a tomar y a dónde llegaré en cierta cantidad de horas y todo eso. Es extremadamente útil. Pero bueno, en mi camino a Chihuahua pasé por la carretera Torreón-Jiménez, un tramo larguísimo de kilómetros y kilómetros en los que vas todo recto. Ya me había dado la noche y la oscuridad ya andaba por todas partes. Me era muy difícil manejar así, por lo que empecé a buscar en mi mapa si de casualidad indicaba lugares para quedarse. Pero es que esos mapas no servían para eso. Ellos simplemente te mostraban cómo ir y regresar y nada más. Preocupado, llegué a pensar que quizá lo mejor sería detenerme y dormir por ahí, pero no me parecía la mejor idea. Fue una bendición cuando a lo lejos vi unas luces muy débiles de un edificio. Lo primero que pensé es que era un hotel o algo así. Como me quedaba de paso, decidí que sería mi siguiente destino. Cuando pasé al lado, me detuve y lo observé desde mi camión. El sitio se veía demasiado viejo y las luces parecía que deliberadamente iluminaban menos. Me metí por el camino de tierra y me estacioné. Cabe recalcar que no había nadie cerca, ni siquiera otros autos estacionados. Bajé del camión y caminé a la entrada principal. Cuando la abrí, sonó una campana que avisaba que alguien había entrado. Por dentro estaba casi tan oscuro como por fuera. No sabía si era un fallo en la electricidad o qué pasaba, pero todo lo recuerdo como si mis ojos tuvieran una tela blanca muy fina delante. Pero lo que más me desconcertó fue que adentro no había nadie, ni siquiera un recepcionista. Había cierto desorden en el lugar. Las sillas estaban desacomodadas, la madera rechinaba cuando la pisaba y un olor a humedad impregnaba el aire. Fue muy extraño y aterrador, de hecho.
porque llegó un momento en el que una idea me llegó a la mente. Entendí que estaba solo dentro de un sitio desconocido y aparentemente abandonado, en medio de la noche, sin nadie que me pudiera prestar ayuda. Mi imaginación empezó a volar y sentía que algo iba a salir de entre los pasillos mal iluminados y me iba a perseguir. Me sentí muy inseguro y decidí mejor irme de ahí casi corriendo. Me subí al camión y arranqué para alejarme de ese sitio tanto como pudiera. Después de volver a sentirme en paz, me orillé donde pude y me quedé a dormir ahí mismo. No fue sino hasta el amanecer que continué mi viaje. No podía asegurar que haya estado en un edificio fantasma o algo por el estilo, pero cuando iba de regreso por esa misma carretera, estuve bien atento para ver si volvía a encontrar el lugar, y les juro que no lo volví a encontrar. Esa es mi historia. Espero tener la oportunidad de mandar más de ellas si ustedes y Ger quieren. El monstruo que vio mi padre. Un saludo a todos. Mi papá se llama Salomón y es su experiencia la que voy a contar. Es muy cortita, pero espero que les parezca interesante. Mi papá me pidió que no contara detalles de su trabajo, así que solo puedo decir que él lleva mercancía a otros estados del país. Me acuerdo que cuando llegó de cierto viaje a la casa, mi mamá y yo lo vimos como muy preocupado, como si le hubiera pasado algo muy fuerte. Durante la cena le preguntamos una y otra vez si estaba bien, y él respondía que sí, pero al ver nuestra insistencia de que queríamos saber, terminó por contarnos la verdad. En este viaje que hizo, que duró 2 días, dice que andaba ya de regreso y le agarró la noche. Andaba en una carretera muy poco transitada. Entonces, dice que a lo lejos vio un par de puntos pequeños, brillantes. Lo primero que pensó fue que se trataba de un animal como un gato y que estaba reflejando la luz de sus faros. Todo esto pasó muy rápido, pero el evento así de pequeño le causó un trauma enorme. Cuenta que los ojos brillantes no se movían. Se quedaron ahí pasmados como si estuvieran observando el camión de mi papá. Entonces, cuando ya estuvo lo suficientemente cerca como para que las luces alcanzaran a iluminar a la criatura, se dio cuenta de que no era un gato, ni siquiera era un animal. Eso no era de este mundo. Lo describe como si fuera una persona en cuclillas, a la cual la piel le colgara muchísimo, como si el hombre más obeso del planeta hubiera perdido toda la grasa de un segundo a otro y la piel y la carne se le desparramaran. Los brazos que deberían estar a los costados del torso los tenía en la espalda y levantados, señalando al cielo. Mi padre no recuerda gran cosa además de eso, porque iba tan rápido que el avistamiento duró solo unos poquísimos segundos. Mi papá desde ese momento quedó en shock porque él siempre ha sido extremadamente escéptico, y haber visto lo que vio le cambió la manera de ver el mundo. Es como si a un ateo se le apareciera Dios. Es algo que por mucho que lo analices no podrás digerirlo. Pero bueno, esa fue la pequeña historia. Un saludo. Los objetos malditos. Me llamo Arturo Valdés. Siempre he sido un tipo creyente solo de lo que podía ver con mis propios ojos y tocar con mis propias manos. Los fantasmas y lo paranormal nunca tuvieron cabida en mi realidad. Pero eso fue antes de aquel viaje, antes de la carga que llevaba en mi camión. Desde hace más de 2 décadas me dedico a llevar mercancías de costa a costa.
La soledad de la carretera y el constante zumbido del motor del camión se convirtieron en mi hogar y mi única compañía. Y en todo ese tiempo jamás había tenido un encargo como aquel. Esto sucedió hace 5 años. Un coleccionista adinerado, al que llamaremos Don Jaime para proteger su identidad, había requerido mis servicios para trasladar una colección de antigüedades que había adquirido. Me contactó a través de una llamada de teléfono. Aseguraba haber visto mi número en internet. Al principio me pareció un trabajo como cualquier otro: cargar el camión, pegarle al acelerador y descargar al llegar. Pero cuando vi la carga, sentí un escalofrío. Eran objetos de toda índole y época: estatuillas con formas grotescas, joyas antiguas de metales que nunca antes había visto, cuadros con retratos de personas cuyas miradas parecían seguirme. Pero el dinero era bueno, y a fin de cuentas, era solo un montón de cosas viejas. ¿Qué podía salir mal? Los primeros incidentes fueron sutiles, casi imperceptibles. Mientras conducía, la radio cambiaba de estación sin motivo aparente. Las luces parpadeaban erráticamente y una sensación de desasosiego parecía envolverme. Eran cosas que podían atribuirse a un mal funcionamiento del camión o al cansancio del largo viaje, así que decidí ignorarlas. Pero con cada kilómetro que avanzaba, los incidentes se volvían más inquietantes. Un frío repentino que calaba hasta los huesos, una risa distante que parecía surgir de la nada y esa sensación constante de ser observado. Estaba claro que algo no andaba bien, pero no podía identificar qué. ¿Estaba perdiendo la cabeza? En cierto momento escuché un estruendo en la carga en la parte trasera del camión. Me dio mucho miedo porque creí que se había soltado algo de sus amarres y se había caído. Me iba a endeudar de por vida. Detuve el camión en medio de la carretera desierta, pero cuando abrí la puerta trasera con mi linterna en mano, todo estaba en su lugar, inmóvil, tan inanimado como cualquier objeto debería ser. Regresé al asiento del conductor con una sensación de alivio que duró poco. Apenas volví a arrancar, las voces comenzaron. Eran susurros, murmullos ininteligibles que parecían provenir de la parte trasera del camión. No podía entender lo que decían, pero el tono de las voces, bajo y amenazador, me helaba la sangre. Esa noche en una estación de servicio apenas pude dormir. Cuando amaneció, me dispuse a inspeccionar la carga, como si esperara que las antigüedades me revelaran sus secretos. Pero al abrir la puerta trasera, lo que encontré me dejó sin aliento. Sobre algunos objetos habían aparecido marcas y arañazos, como si algo hubiera intentado salir o entrar. No soy un hombre miedoso, pero eso me asustó. Llamé a don Jaime y le conté lo que estaba pasando, pero él se limitó a reír. Ponle tú que lo de las voces pudo no creerlo porque no estuvo ahí conmigo, pero parecía no importarle o no creerme lo de los arañazos, y de eso sí que había evidencia. Me dijo que eran tonterías, que estaba dejándome llevar por supersticiones. Y entonces me hizo una oferta: completar el viaje por el doble de lo pactado. Lo chistoso aquí, y fue lo que más me sacó de onda, es que yo en ningún momento le dije que no iba a completar el viaje, pero el señor parecía muy ansioso y tomó esa rara iniciativa de ofrecerme tanto antes siquiera de que yo pusiera un pero. En ese momento decidí que lo que estaba pasando debía ser fruto del cansancio y la soledad del camino, o a lo mejor el dinero me cegó. Después de todo lo necesitaba y solo me quedaba un día de viaje. El resto del camino, gracias a Dios, estuvo bastante tranquilo, y finalmente llegué a donde vivía el cliente, casi una mansión. Don Jaime, el coleccionista, me estaba esperando. Era un hombre mayor, con una sonrisa torcida que mostraba dientes amarillentos y ojos brillantes que ocultaban secretos oscuros. Su presencia irradiaba un aire inquietante, como si estuviera ocultando algo que preferiría no conocer. Le entregué la carga con manos temblorosas, ansioso por deshacerme de esos objetos malditos.
Los ojos de don Jaime brillaban de emoción mientras inspeccionaba cada objeto. Su fascinación parecía opacar cualquier miedo o duda que pudiera tener. Me pagó el doble como había prometido, pero su sonrisa torcida no aliviaba la sensación de terror que tenía. Sin una palabra más, me despedí de él y de esa casota donde él vivía. Dejé el lugar con el camión vacío, pero el aire parecía más pesado, como si una carga invisible se hubiera sentado sobre mis hombros. Desde aquel día mi vida volvió a la normalidad. Las voces cesaron y todo se calmó. Espero mi pequeña experiencia les gustara. Les mando un abrazo a ti y a tu audiencia, Ger. Prediciendo el futuro. Hola, Ger. Anónimo, por favor. Me encanta tu sección de historias del público. Por favor, nunca la dejes. Esta anécdota es de mi papá. Te la cuento desde su punto de vista. Sucedió en una parada de camiones a las afueras de un pueblo olvidado por Dios y el hombre. Después de horas interminables en la carretera, decidí detenerme a estirar los huesos y meter algo de comida en el estómago en un restaurante. Era un lugar como cualquier otro, con la habitual mezcla de camioneros cansados y viajeros errantes buscando un descanso. Pero había un hombre afuera, sentado en la banqueta, un vagabundo escondido. En su rostro marcado por arrugas había una luz extraña. Sus ojos oscuros estaban teñidos de un brillo extraño, como si estuviera mirando más allá de lo que nosotros, simples mortales, podemos ver. No es por hacérmela de muy buena persona, ni mucho menos, pero a mí me gusta mucho ayudar a la gente, así que me acerqué a él. Cuando lo hice, levantó la vista y sonrió. En su sonrisa había algo que me hizo sentir inquieto. Me pidió un poco de dinero, y a cambio me ofrecería un vistazo a mi futuro. Por supuesto me reí. ¿Un vagabundo que predice el futuro? Suena como el inicio de una mala broma. Pero algo en su mirada me hizo detenerme. Quizás fue la curiosidad, o quizás la necesidad de romper la monotonía de la carretera. Así que le entregué algunas monedas y le dije que continuara. Con una sonrisa agradecida, el hombre comenzó a hablar. Habló de cosas que pasarían en los próximos días. Habló de una falla en el motor de mi camión, de un atasco en una ruta que siempre había estado despejada y de la muerte de un viejo amigo. Escuché sus palabras con una sonrisa de escepticismo, convencido de que estaba simplemente escuchando a un loco. Pero el tiempo, como siempre, tendría la última palabra. Después de aquella extraña conversación con el vagabundo, seguí mi camino. En el fondo de mi mente sus palabras revoloteaban. No le creía, por supuesto, pero siempre quedaba esa pequeña idea, ¿sabes? ¿Y si era real? Me reí de mí mismo por haberle dado alguna importancia. ¿Un vagabundo vidente? ¿De verdad? Pero la risa no duraría mucho. Ger, no es broma. Al día siguiente el motor de mi camión empezó a toser como un perro viejo. Al principio lo ignoré. Pensé que tal vez solo estaba cansado como yo. Pero a medida que avanzaba, el ruido que hacía empezó a empeorar hasta que finalmente, en medio de la nada, murió. Ahí estaba yo, con un camión descompuesto y un cielo que amenazaba con dejar caer la lluvia más terrible en décadas. No podía evitar recordar las palabras del vagabundo, pero lo descarté de inmediato. Tenía que ser una coincidencia. No había otra explicación. Con un suspiro de frustración llamé a la grúa y me preparé para una larga espera. Cuando el camión finalmente fue reparado y volví a la carretera, intenté dejar atrás el incidente y concentrarme en la tarea que tenía entre manos. Pero entonces, por increíble que parezca, y lo creas o no, la segunda predicción del vagabundo se cumplió. En una carretera que siempre había sido un viaje tranquilo, me encontré atrapado en el peor atasco de tráfico que había visto en mi vida. A medida que las horas pasaban y el camión apenas avanzaba a paso de tortuga, las palabras del vagabundo volvieron a mí, y esta vez no pude ignorarlas. Sin embargo, lo peor estaba por llegar. Unos días más tarde recibí la noticia.
Un viejo amigo, otro camionero que había conocido durante años en la carretera, había fallecido en un accidente. Aquello me golpeó duro como un puñetazo en el estómago. Estas 3 predicciones, 3 hechos que el vagabundo había dicho que ocurrirían, se habían cumplido, y ya no podía ser una coincidencia. Decidí que tenía que encontrar al vagabundo. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender qué estaba pasando. Así que una vez que mi trabajo estuvo hecho, volví a la parada de camiones, al lugar donde lo había conocido. Con cada kilómetro que recorría, mi estómago se retorcía con ansiedad, pero sabía que tenía que hacerlo. Tenía que encontrar al vagabundo. Tenía que descubrir la verdad. Y eso es exactamente lo que intenté hacer. Busqué con la mirada al vagabundo fuera del restaurante, pero no lo vi. En su lugar me encontré con las caras desconocidas de los otros camioneros, cada uno de ellos perdido en sus propios mundos, sus propias vidas. Había conversaciones, risas, el tintineo de vasos y el olor de comida frita y café, pero del vagabundo no había ni rastro. Fui de mesa en mesa preguntando por él. La mayoría me miró como si estuviera loco. Un par de tipos incluso se rieron de mí, y eso que no les conté que ese hombre había adivinado mi futuro. Nadie parecía saber de quién estaba hablando, o peor aún, no querían admitir que lo conocían. Era como si el vagabundo nunca hubiera existido. Pero yo sabía que sí. Yo sabía que no me lo había imaginado. Lo había visto, lo había escuchado. Le había dado dinero. No podía ser una alucinación, no podía ser. Pero mientras más preguntaba, más parecía alejarse la verdad. El vagabundo, el hombre que había sacudido mi mundo hasta los cimientos, se había evaporado en el aire. Al final, salí de la parada de camiones sintiéndome más perdido que cuando entré. Nunca supe qué pasó con ese señor, de dónde salió o por qué me lo encontré, pero sin duda es una experiencia que nunca voy a olvidar. Estación de radio al infierno. Hola, mi nombre es Javier González. Espero que pueda aparecer en un video esta experiencia que me sucedió cuando trabajaba como camionero. Hace unos años era transportista de refresco de Coca-Cola. Era común que viajara por muchas horas a la semana, y como tal, tuve muchas experiencias que podría contar. Hoy quiero contarles una de ellas, quizá no la más aterradora, pero sí una que me ocurría comúnmente. No puedo dar detalles exactos porque ni yo mismo los conozco, solo tengo puras teorías de esto. Un día que iba en carretera, le estaba moviendo a la radio a una estación aleatoria, y logré captar una estación muy curiosa que me llamó la atención de inmediato. Era un hombre que hablaba de demonios. Su voz me recordaba mucho a la de un señor que hace años tenía un programa de radio y tenía un tono tranquilo, profundo y cautivador. Mariano creo que se llamaba. El hombre de la radio explicaba quiénes eran los señores del infierno, sus puestos, a cuántos ejércitos demoníacos comandaban y datos así. En serio era muy interesante. Pero de pronto, a media plática, se quedó callado y la radio comenzó a generar ruido blanco. Sin quitar la vista del camino, le moví para volver a captar esa señal. Pero por alguna extraña razón, no lo volví a escuchar. Hasta ahí dejé el tema. Días después volví a la carretera y en algún punto que no recuerdo, volví a tantearle a la estación de radio y fue ahí que oí de nuevo la voz de aquel hombre. Esta vez terminaba de hablar sobre sigilos mágicos que servían para invocar seres innombrables. Y cuando se quedó callado, un extraño sonido comenzó a escucharse desde la radio. Eran como gritos apagados de personas y animales. No encontré ningún motivo para que pusieran un audio así y me sentí tan incómodo que mejor le quité. En otra ocasión volvió a pasar, pero esta vez fue más extraño. Yo me encontraba escuchando una estación de música
y de repente hubo estática, y ésta se fue desvaneciendo hasta ser sustituida por la calmante y tétrica voz del hombre que ya había oído en otros días. Sin embargo, este señor ahora cantaba, muy similar a los cantos gregorianos. Sus palabras y tonos me provocaron un escalofrío. Me da pena admitirlo, pero empecé a relacionar los temas de los que hablaba con estos cantos y comencé a hacerme de ideas tontas, como que el tipo estaba cantando algún himno infernal o algo así, y que me maldeciría si lo escuchaba. Ahora que lo recuerdo, en realidad eran unos cantos tranquilos y relajantes, pero por alguna razón me dieron muy mala espina. Solo un par de veces más volví a captar la señal de aquella extraña estación de radio sin frecuencia, y ahora la quitaba en cuanto escuchaba su peculiar voz. Cuando lo pienso, no me puedo explicar cómo es que lograba encontrar a ese señor simplemente con moverle a la radio de manera aleatoria, y menos me explico cómo o por qué se sobrepuso la estación de música que estaba escuchando. Si alguien tiene alguna idea, alguna explicación de esto, por favor, me gustaría saberla. Sin duda, es un misterio que nunca resolveré. Las luces en el bosque. Hola, Ger. Permíteme presentarme. Soy Ignacio, hombre de camiones y de historias largas. Siempre he estado detrás de un volante, primero como taxista y luego como trailero, siempre cargando mi camión de mercancías por todos los rincones del país. He visto y escuchado 1001 historias, y hoy quiero contarte una de ellas. Aquel día había sido especialmente duro. Las jornadas al volante pueden ser largas y desgastantes, y ese día no fue la excepción. Horas y horas frente a una carretera que parecía no tener fin, bajo el ardiente sol de la tarde. Cuando el cielo finalmente cambió su lienzo azul por una manta negra, salpicada de estrellas brillantes, supe que era hora de detenerme. Encontré un camino secundario, más parecido a un sendero de tierra que bordeaba un bosque espeso y oscuro. Decidí aparcar allí, lejos del bullicio constante de las carreteras principales. La única compañía que tenía era la radio de mi camión, que emitía una suave melodía de jazz y el sonido de la naturaleza que se acomodaba por la noche. Desde la cabina de mi camión observaba el bosque. La verdad es que ese momento me estaba relajando muchísimo y casi me quedaba dormido. Pero entonces las vi. Luces. Pero no eran luces normales, no eran los faros de otro camión o las luces de una casa lejana. Eran luces rojizas que parecían flotar, cambiar de forma y tamaño, moverse a su antojo entre las sombras de los árboles. No emitían una luz fuerte, sino un suave resplandor, como pequeños fuegos jugueteando en la espesura del bosque. Me quedé hipnotizado, viendo cómo danzaban sin patrón aparente. Eran hipnóticas, misteriosas, casi mágicas, pero también me causaban un escalofrío, una sensación inquietante que se arrastraba por mi espalda y que me hacía cuestionar si debería estar allí. Traté de darles una explicación lógica. Tal vez eran reflejos de alguna fuente de luz distante, o quizás algún fenómeno natural raro que nunca antes había visto. Pero algo en mi interior me decía que no eran normales, que algo extraño estaba sucediendo. Finalmente, como nada extraño ni malo ocurría, el agotamiento del día me venció. A pesar de lo inusual de las luces, decidí que necesitaba descansar. Ignoré la sensación de inquietud, apagué la radio y me acomodé en la cabina para dormir. Pero incluso mientras el sueño me envolvía, no pude evitar darle una última mirada al bosque, donde las luces seguían danzando en la oscuridad. No recuerdo en qué momento finalmente caí dormido, pero las pesadillas llenaron mis sueños. No encuentro en mi memoria de qué eran estas pesadillas, pero sin dudas fueron aterradoras, porque desperté con el corazón a 1000 y con el aliento como si hubiera corrido 5 kilómetros. Al despertar, me encontré solo en la cabina de mi camión.
con el amanecer bañando de luz el bosque que la noche anterior parecía tan amenazador. Salí del camión, estirándome y bostezando, intentando quitarme el peso del sueño interrumpido. Mis ojos aún estaban entrecerrados cuando algo captó mi atención. Al principio pensé que era alguna broma de mi mente adormecida, pero al frotarme los ojos y mirar de nuevo, no había duda. Alrededor del camión, marcadas en la tierra húmeda, había huellas. Pero no eran de animal ni de humano, no eran huellas que pudiera reconocer. Eran alargadas, con 5 extensiones que se asemejaban a dedos, pero demasiado largos y delgados para ser humanos. Parecían más bien garras, aunque ninguna especie que yo conociera podría dejar esas marcas. Mi mente racional intentó buscar explicaciones, quizás algún animal raro, o tal vez alguna broma de alguien que pasó por allí. Pero entonces recordé las luces, su danza extraña entre los árboles, y una sensación de inquietud se instaló en mi estómago. Por si esto te pareciera poco, miré mi camión y vi una mancha que se embarraba en el remolque. No quiero atreverme a decir que era una mano porque, para empezar, eso no parecía una mano humana, y la verdad es que tampoco quiero pensar que era algo más. No quise pasar más tiempo en ese lugar, y mejor me fui. Desde entonces siempre evito las carreteras que bordean los bosques cuando cae la noche. No quiero encontrarme con esas luces de nuevo, ni quiero ver esas huellas. Algunas cosas son mejor dejarlas en la oscuridad, sin molestarlas, sin intentar comprenderlas. Sé que es una historia bastante corta, pero espero la disfrutaran. Un abrazo. La carga necrótica. ¿Qué tal, Ger? Me gustan mucho tus videos. Los escucho durante las horas y horas que ando en la carretera. Me llamo Alejandro y soy trailero. Trabajo en una empresa de transportes de productos alimenticios. En mi trabajo he visto muchas cosas extrañas y peligrosas, pero nada se compara con lo que me sucedió hace 2 años. Todo comenzó como un día normal. Salí temprano con mi camión para hacer una entrega de una carga de alimentos a Michoacán. Mientras iba en el camino, una camioneta negra grande se me cerró y me tuve que orillar. Desde el momento que vi a 3 hombres armados bajarse de ahí, mi corazón empezó a palpitar como loco. Me pidieron que bajara la ventana con total calma. No recuerdo las palabras exactas, pero básicamente me pidieron amablemente que llevara un par de cajas de madera grandes a cierto lugar en Michoacán, sin preguntas, sin objeciones. A lo largo de los años en este país, uno aprende que si estas personas te piden que hagas algo, lo tienes que hacer. Ni siquiera me atreví a poner resistencia, así que acepté llevar esta nueva carga en mi camión. Bajaron de su camioneta estas 2 cajas de madera que se veían bastante pesadas y las subimos a mi transporte. Después se subieron ellos con urgencia a su vehículo y se fueron velozmente. Así, sin estar seguro de qué pensar, me encaminé a la dirección que me dieron. Esto se había vuelto prioridad. Comencé a experimentar una extraña sensación mientras manejaba el camión con las cajas. En mi mente daban vueltas las 1001 posibilidades de lo que podría haber en esas cajas, pero por experiencia creía saber qué era. De pronto, escuché unos gritos muy fuertes que venían del interior del remolque. Pero esto era imposible, ya que este estaba bien sellado y el sonido del exterior hacía que fuera más difícil aún escuchar cualquier cosa dentro del remolque. Traté de ignorar los gritos, pero esto solo me confirmaba lo que yo ya pensaba que había dentro de las cajas.
Finalmente, después de desviarme bastante, llegué a mi destino señalado por los hombres que me interceptaron. Era una calle amplia, común y corriente. Detuve el tráiler y me bajé. Abrí el cargamento y bajé la primera caja donde me indicaron como pude. Estaba pesadísima. Fue entonces cuando noté algo que casi hace que me diera un infarto. Desde el interior de la caja comenzaban a derramarse unos hilos de sangre, y la caja en sí tenía manchas rojizas. Comencé a temblar. Mi corazón latía a 1000 por hora. No podía creer lo que estaba sucediendo. Pero lo peor aún estaba por venir. Mientras bajaba la segunda caja, escuché unos sonidos muy bajos que provenían desde dentro, como si alguien estuviera tratando de escapar de la caja. Lo describiría como una respiración entrecortada y rasguños. Yo corrí hacia mi camión y me alejé de allí lo más rápido que pude. Desde ese día por muchas semanas no pude volver a dormir bien. Tengo pesadillas constantes del suceso y de los gritos que escuché en el camino. No puedo dejar de preguntarme si lo que estaba en esas cajas estaba vivo. Sigo trabajando como trailero, pero ahora siempre tengo un ojo abierto y siempre estoy preparado para enfrentar cualquier situación extraña. Gracias a Dios, no he vuelto a ver a esos hombres ni he tenido que hacer otra entrega como aquella. Sin embargo, el terror aún está presente en mí y sé que nunca lo olvidaré. La mujer extraña. Hola, Ger. Aquí te paso una historia que le está ocurriendo a mi primo hasta el día de hoy. Mi primo ha sido conductor de autobús desde hace 6 años. Él me cuenta que desde el 2018, todos los domingos sin falta, se sube una señora de unos 40 años que siempre carga consigo lo que parecen ser los mandados del día. Podría ser una pasajera común y corriente que utiliza dicha ruta por X razón. Sin embargo, hay algo más que la vuelve alguien excepcional. En la mayoría de las ocasiones, la señora no baja de la unidad por la puerta, sino que se teletransporta de alguna forma a la calle. Así, de repente está, y de un segundo a otro mi primo mira por el retrovisor y ya no ve a la señora. Sin embargo, hay una condición que debe cumplirse para que esto pase, y es que no haya más pasajeros en el autobús, porque si hay alguien más, suele bajarse con ese pasajero. Mi primo me dice que no cree que sea un fantasma porque siempre lleva ropa diferente. Incluso desde que empezó la pandemia trae cubrebocas cada que la ve. No tiene ni idea de cómo la mujer logra teletransportarse y le da miedo preguntarle o tan siquiera hablarle, porque además carga con una vibra muy rara. La mujer nunca habla con nadie y siempre está muy quieta en su lugar. También tengo otras anécdotas, pero esas te las pondré en otros videos. Saludos, Ger. El violinista de cerdos. Esta historia me la contó un compa que trabaja como transportista de ganado. Él ha sido encargado de llevar desde caballos para eventos importantes hasta vacas. Ha vivido muchas cosas en esos viajes, pero ninguna como la experiencia que me narró. Él me cuenta que un día transportaba un montón de cerdos. Dice que cuando llevas a estos animales, normalmente son silenciosos, pero que aquel día estaban más estresados de lo normal.
lo cual, por cierto, es bastante malo para la carne y no debería ocurrir. Pero él, al no saber por qué estaban así sus animales, se limitó a ignorarlo y completar su trabajo. Ocurrió mientras iba en la carretera México-Puebla, que se dice es la más peligrosa de México. Es muy común que tanto los compañeros como los jefes insten a los trabajadores a no detenerse bajo ninguna circunstancia en esta carretera porque pueden asaltar el camión y despojarlo de su cargamento. Se dice que diarios son atracados hasta 20 camiones de carga en la México-Puebla. Mi amigo estaba bien enterado de esto, pero no era la primera vez que pasaba por ahí y tenía suficiente suerte como para que nunca hubiera vivido nada malo en esa carretera, por lo que obtuvo una confianza extra que no debería de tener por su bien. Dice que mientras iba en camino, escuchó un violín justo donde estaban los cerdos más cercanos a él. En un principio ni siquiera se percató de ello, pero la insistencia en la melodía, más temprano que tarde, captó su atención. Miró por los espejos y no vio nada en absoluto, pero el sonido seguía ahí. Apagó la radio, creyendo que el ruido venía del aparato, pero este seguía sonando. La melodía era bastante tranquila, tanto que comenzó a arrullarlo. Está por demás decir que manejar somnoliento en esta carretera, un camión y con esa carga, no era para nada deseable. Pero tampoco podía detenerse a ver qué causaba el ruido, pues como ya sabía, era una terrible idea parar en esta carretera. Mi amigo estaba contra las cuerdas. O seguía su camino con el peligro de quedarse dormido por el violín, o se detenía y se bajaba y corría el riesgo de ser asaltado. Al final optó por la segunda opción, que aunque no era la más inteligente, era mejor que morir en un accidente provocado por él mismo. Finalmente, cuando tuvo la oportunidad, se detuvo y se bajó. Inspeccionó los compartimentos donde los cerdos viajaban y no encontró a ningún humano, pero sí una escena espantosa. Todos los cerdos del primer carro estaban muertos. Sus cuerpos rosados se hallaban vencidos uno encima del otro, y el sonido del violín se había callado. Pero los demás animales parecía que se habían vuelto locos y comenzaron a chillar aterrados. Más asustado por la inseguridad de la carretera que por los cerdos, se subió al camión y continuó la travesía. Ya llegaría el momento de explicar lo sucedido. Mi amigo dice que nunca supieron qué fue lo que los mató. Es normal que de vez en cuando 1 o 2 animales mueran por las condiciones en las que se encuentran en esos camiones, pero nunca habían visto algo tan grave como lo que él vivió. La niña que caminaba extraño. Hola, Ger. Espero que te encuentres bien. Esto me sucedió hace unos años, cuando recién comenzaba a trabajar como trailero. Ocurrió en una noche oscura y lluviosa. Yo estaba manejando mi camión de carga por la autopista. Estaba muy cansado después de un largo día de trabajo y porque no había dormido bien la noche anterior. Así que decidí parar en la próxima gasolinera para tomar un café en un Oxxo o algo. De pronto, a lo lejos vi que estaba ya acercándome a una gasolinera, pero como 2 kilómetros antes de llegar, alcancé a iluminar con las luces del tráiler a una pequeña figura parada junto a la carretera. De inmediato me di cuenta que era una niña que estaba ahí mojándose. Me detuve preocupado para ver quién era y lo que estaba haciendo allí tan tarde y bajo la lluvia. Me bajé del camión con un paraguas y me acerqué a ella. Pude ver entonces que efectivamente se trataba de una niña pequeña con el cabello negro desordenado y mojado cubriendo su rostro.
La niña tenía los brazos cruzados sobre su pecho, como si estuviera temblando por el frío. Ella me miró con sus grandes ojos marrones y dijo: ¿podrías llevarme a algún lugar? No podía creer esto. ¿Qué estaba haciendo aquí tan tarde? ¿Y por qué no venía con sus padres? Sentí lástima por ella, así que decidí ayudarla. Asentí con la cabeza y le dije: claro, sube al camión. Ella se subió al camión sin decir una palabra y empezamos a conducir. Mientras lo hacía, noté algo extraño en ella. Había algo diferente en su cuerpo, pero no podía decir qué era. Dentro del vehículo estaba demasiado oscuro como para ver claramente. Para entender la situación le hice preguntas, pero no me las respondía. Por esta razón volteé a verla y me di cuenta que ella me estaba ya mirando fijamente. Ahí fue cuando me dijo: ¿por qué me miras así? En ese momento fue cuando finalmente pude ver claramente lo que tenía entre las piernas. Eran 2 patas adicionales muy pequeñas saliendo del medio de sus muslos. Me quedé helado. No podía creer lo que veía en mis ojos. Estaba tan atemorizado que casi salgo del camino antes de recuperar el control del vehículo y detenerme a un lado de la carretera. Una vez me detuve, bajé la mirada, cerré los ojos y comencé a rezar. Solo escuché cómo la puerta del tráiler se abría y la niña bajaba del vehículo sin decir nada más. Entonces se escuchó el azote de la puerta cerrándose. En ese momento abrí los ojos y me di cuenta, con apenas unos pocos rayos de luz, cómo la niña caminó con un extraño andar y desapareció en la oscuridad de la noche sin mirar atrás siquiera una vez. Yo me quedé allí sentado durante varios minutos, intentando comprender lo que había visto antes de arrancar mi tráiler de nuevo y conducir hasta la gasolinera para tomar mi café y tranquilizarme después de lo que había vivido. No sé yo si eso era un fantasma o un demonio, pero sea lo que sea, me dejó traumado de por vida.